ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, nuestro invitado de la tarde. Hablamos del contador público nacional Marcos Lucero, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional de San Luis, pero además integrante de Finanzas San Luis, una página web y además también una serie de espacios en las redes sociales destinados sobre todo a esto de promover la educación financiera y también de alguna manera un espacio que proporciona la posibilidad de interiorizarnos un poco más y entender un poco más acerca de las finanzas y la economía y todo lo que nos atraviesa relacionado a ello. Primero que todo, Marcos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestra radio. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Virginia, la verdad un gusto estar de nuevo acá con vos. Excelente, bueno, excelente el momento y también la oportunidad para siempre aprender mucho más, ¿no? De esto que nos sucede y que tiene que ver con la economía, con nuestras finanzas, con nuestro país, aunque no tan excelentes las noticias, ¿no? Que vamos a dar, son previsibles, pero realmente no son de las mejores. Y tiene que ver con la inflación, ¿no? Algo que parece imparable en nuestro país y algo que esta gestión viene tratando de alguna manera de manejar, pero parece imposible, ¿no? Así es, como vos decís, en el día de ayer el INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dio a conocer el índice de inflación del mes de agosto y tuvimos la sorpresa de que fue del 12,4%, un índice bastante elevado, fue el índice más alto desde febrero del 91, y la variación interanual, que fue del 124,4%, es la más alta desde agosto del 91. Recordemos que en el año 91, en marzo del 91, estábamos saliendo de la hiperinflación. En marzo se estableció la ley de convertibilidad por el ministro Domingo Cavallo con la presidencia de Carlos Menem. Esa fue una política de tipo de cambio fijo que lo que hizo fue estabilizar los precios inmediatamente. Y aún así, cuando eran los primeros meses de la convertibilidad, teníamos esos índices de inflación tan altos. Eso no se repitió en los últimos 32 años y recién ahora en el mes de agosto de este 2023 volvemos a tener un índice de inflación tan alto como en aquella época, ¿sí? Esto básicamente se dio como resultado de las PASO, ¿no? Luego de las elecciones PASO se generó mucha incertidumbre porque si bien se sabía de que más o menos los resultados iban a estar en los 3/3 en respecto a las tres fuerzas más importantes que están compitiendo a nivel nacional en estos momentos, el orden de esas tres fuerzas no fue el esperado. Entonces, por ello es que los mercados, además los datos preliminares no fueron realmente los definitivos, porque después las brechas se cerró bastante, ¿no? Pero al principio daban una brecha bastante importante. Entonces los mercados se asustaron, los comerciantes se asustaron, los industriales se asustaron, algunos comercios esa semana, ese lunes y martes, luego de las PASO, cerraron sus persianas, algunos no te daban los precios, hay algunos que tenían los precios ya en dólares y multiplicaban el tipo de cambio del día. Entonces, eso fue, digamos, un sacudón muy fuerte para la economía, que se ve reflejado en este índice del 12,4% para el mes de agosto. Una de las cosas preocupantes es que el índice de bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas se disparó un 15,6%. Fue algo de lo que más subió. Y nosotros decimos que ese es realmente el índice de inflación para las personas de más bajos ingresos. ¿Por qué? Porque en alimentos les lleva una parte importantísima, un porcentaje importante de sus ingresos. Entonces ese es el índice que más los afecta. Y alimentos y bebidas básicamente se dio por el precio de la carne, que subió un 25,6%, las verduras un 19,3%, los panes, los panificados 11,6% y las frutas 11,1%. Esa fue la noticia que repercutió fuertemente a nivel nacional en el día de ayer, y ya el ministro de Economía de la Nación salió a anunciar algunas medidas.
Así es. Bueno, realmente esto creo que es un panorama que, como bien decías, Marcos, bueno, algunos esperaban que sucediera esto. Era innegable que después de las PASO iba a haber una afectación a los mercados. Pero creo que hay muchos que no imaginamos, ¿no? Que pudiera pasar eso de un día para el otro, porque ese mismo lunes, posterior a las PASO, fue increíble cómo se disparó el dólar. Y es increíble, yo la verdad admito que nunca imaginé que en nuestro país productor íbamos a estar pagando el kilo de papa 700, 800 pesos como están. Es una cosa increíble, ¿no? No hay que comer papa, ¿no? La verdad que es muy complicado, sobre todo para las personas que menos tienen, porque justamente la restricción parece que hay que hacerla en los alimentos, pero si no comemos, ¿cómo vivimos? ¿No? Muy difícil. Exacto, estaremos esperando la semana que viene que den los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total que definen los índices de pobreza y de indigencia, y seguramente va a estar en el orden también del 14, 12, 15% el incremento, cuando ya las canastas estas estaban bastante elevadas para una familia tipo. Como te decía hace un momento, el gobierno nacional salió con algunas medidas. Por ejemplo, anunció el tema de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para que alcance a menos trabajadores. Van a quedar muy pocos trabajadores, sobre todo los ejecutivos de las grandes empresas, van a estar alcanzados por este impuesto, pero la mayoría de los trabajadores que ganaban 200, 300 mil pesos, ya les alcanzaba un poquito el impuesto a las ganancias. Esto va a ser una buena noticia, sobre todo para la clase media, que además, como sabemos, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Por lo tanto, todas las retenciones que se hicieron desde principio de año hasta ahora, en principio las estarían devolviendo. Entonces hay gente que se va a ver con un ingreso de 100.000 al 200 o 300.000 pesos más en el próximo mes. Eso va a ser una ayuda importante. ¿Qué es lo que sucede? Que esto afecta, digamos, o beneficia a la clase media alta. Entonces, no se veía ninguna mejora, sobre todo para la gente de más bajos recursos, que dieron un bono de 60.000 pesos en 2 cuotas, pero es absolutamente nada, ¿no? Entonces, el ministro de Economía y también candidato a presidente anunció que va a haber una devolución del 21% del IVA para los productos de la canasta básica, ¿sí? Aquellas personas que ganen menos de un cierto límite, para los monotributistas y también para los jubilados que cobran hasta 2 o 3 jubilaciones mínimas, van a tener la devolución del IVA por un cierto periodo de tiempo. Esto para tratar de digamos, recomponer el salario real de las personas con más bajos ingresos, que tampoco se llega a ellas. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a devolver el IVA? Cuando vos compres con un medio de pago en el cual quede registrado, por ejemplo, la tarjeta de débito. ¿Y qué pasa a aquellas personas que trabajan en negro, por ejemplo? Entonces, o que son freelance, o que hacen changas, o que están contratados y no están blanqueados en su trabajo y le pagan en efectivo, a esas personas no le va a llegar el descuento del IVA. Entonces, que por lo general son las personas de muy bajos recursos. Entonces, ese es el problema. También muchos dicen de que esta rebaja o la quita la sube del mínimo no imponible como para que la gente pague menos ganancias, o estos 60.000 pesos, o la devolución del IVA, con una inflación tan alta en un par de meses se licúa y volvés a perder poder adquisitivo. Entonces hay una preocupación bastante importante por el hecho de que nuevamente es una medida parche, es una medida de muy corto plazo que no te soluciona el problema en el largo plazo. Yo el otro día reflexionaba con un colega tuyo que le decía, pareciera que el ministro de Economía está jugando a no ganar las elecciones, porque le está tirando el problema al próximo gobierno. Digamos, salvarse en el corto plazo, pero perjudicando el mediano y el largo plazo. Entonces pareciera como que no quisiera ganar, o no sé cuál será la estrategia, sería llegar sí o sí a la presidencia y después ver cómo lo resolvemos. Pero es un problema importante porque vivimos ya desde varios años
con políticas macroeconómicas que tratan de solucionar baches en el muy corto plazo y no piensan en el largo plazo, que es doloroso, obviamente, es doloroso pensar en algunas políticas de largo plazo, pero que tienen buenos resultados a futuro. Y además, bueno, también tenemos para considerar que parte de esas medidas, bueno, bien decías, si reflexionamos, no alcanzan a los sectores más vulnerables. Y de hecho, con respecto al bono, hay muchas provincias que se opusieron, no se pagó, no llegó este bono nacional a todas las provincias. En un momento de transición, en la revisión de la aceptación o no del bono, teníamos a 17 provincias que en principio decían no vamos a aplicar esto del bono, no lo vamos a pagar. Manejamos la cuestión de otra forma, ¿no? Como lo hizo Córdoba, Santa Fe, provincias que dijeron no, nosotros estamos haciendo una paritaria mucho más a conciencia y descartamos, por ejemplo, esto de entregar el bono, que justamente decían eso, ¿no? Es una medida, un parche que no soluciona absolutamente nada, ¿no? Importante para reflexionar, y se vio mucho esto de plantear las diferentes posturas, sobre todo de la oposición, ante las medidas que se tomó desde el ámbito nacional, ¿no? Hubieron otras medidas también, por ejemplo, se anunciaron unos créditos para monotributistas que todavía muy bien tampoco se ha facilitado la forma para acceder, ¿no? Si bien se dijo que iban a estar en los próximos días anunciándose ya las aperturas a las convocatorias para las inscripciones, se dieron los nombres de los bancos que van a estar otorgando los créditos, pero si uno va al banco todavía es como que no pasa nada, o sea, todavía hay que esperar que digan cómo va a aplicarse, ¿no? Un poco extraño esto también. Sí, eso es una característica de los últimos anuncios en materia económica en nuestro país. Normalmente se cocinaba todo y cuando ya estaba listo, cuando ya estaba la normativa establecida, recién se anunciaba. Últimamente se está optando por lo contrario. Primero se anuncia y después vemos cómo adaptamos la norma, ¿no? También está pasando a nivel provincial que hicieron el anuncio al plan de inclusión social y después no pudieron llevarlo a cabo por un impedimento legal. Es la característica que estamos teniendo en estos momentos. Con respecto a lo que decías vos de que muchas provincias no iban a pagar el bono, se está generando un cierto conflicto a nivel federal entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. En ese sentido, por ejemplo, en el pago del bono, porque digamos, compromete a los gobiernos provinciales a hacer frente a esa suma que, como vos decís, quizás no sea una muy gran ayuda en el corto plazo, es solamente 2 meses, pero sobre todo aquellos gobiernos que tienen muchos empleados públicos representa un digamos, egreso financiero bastante importante que puede comprometer a sus finanzas. Además que eso básicamente no ha estado presupuestado en ninguno de digamos, de los presupuestos, ni tanto nacional como provincial. Y también se ha generado un nuevo conflicto a nivel nación-provincias con respecto al tema de impuesto a las ganancias y sobre todo con el tema del IVA, con la devolución del IVA del 21% para los bienes de la canasta básica, porque el IVA es un impuesto coparticipable. Entonces, si el Estado Nacional va a estar recaudando menos, se espera que le envíen menos fondos a las provincias. Entonces, la puja política en estos momentos está siendo, muchos gobernadores están diciendo, bueno, ustedes devuelvan el IVA que quieran, pero lo que se debería haber recaudado, eso lo coparticipan de todas maneras, ¿no? Entonces es una puja política bastante importante. Ya tenemos un ambiente convulsionado en lo político por el tema de las elecciones y ahora se están viendo estas diferencias entre, digamos, la administración nacional y las administraciones provinciales, ¿no? Que ven que se toman decisiones a nivel federal y que repercuten en las finanzas de las provincias sin haber sido consultadas previamente, ¿no? Así es. Y con respecto a la inflación, bueno, hablamos un poco de lo que fue el anuncio a nivel provincia. Si lo comparamos con el nivel nacional de la inflación, ¿cómo está San Luis respecto de la inflación general de nuestro país? ¿Estamos con más inflación que el resto de Argentina o con menos? Bueno, ayer se dio a conocer el dato del INDEC y hoy a la siesta se dio a conocer el dato de la Dirección Provincial de Estadísticas
y sorpresivamente el índice de inflación de San Luis es mucho más alto que a nivel nacional. Lamentablemente, ¿no? Fue de un 14,9%, y si vamos a alimentos y bebidas no alcohólicas, que como decimos es lo que afecta a la población de más bajos ingresos, superó el 20%. Fue un 20,5% la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas para la provincia de San Luis. Le siguió mantenimiento del hogar, que también fue un rubro que creció mucho a nivel nacional, con un 16,6%, y también salud, atención médica y salud, un 13,1%. Recordemos que, por ejemplo, en la medicina prepaga vienen los incrementos, si bien se le puso un límite por parte del gobierno, ya algunas obras sociales, algunas prepagas habían anunciado aumentos. Pero también aquí se consideran los medicamentos, que los medicamentos en el último periodo tuvieron un incremento del más del 20%. Los medicamentos vienen subiendo fuerte, muchos medicamentos son importados, entonces con una devaluación que tuvimos del tipo de cambio oficial, ¿no? Pospaso de un 23%, también se encarecieron entonces la importación de medicamentos. Y es por eso que tuvimos un incremento en los precios de esos tipos de bienes de más del 20%, que repercute en una inflación para los gastos de salud del 15,3% a nivel nacional y del 13,1% a nivel provincial. Pero haciendo el comparativo, normalmente la inflación a nivel provincial y nacional suelen ir similares. Un poquito por arriba a veces la provincia, otras veces un poquito por abajo, pero ahora sorpresivamente se fue casi al 15%, y esto realmente es preocupante en nuestra provincia, que uno diría no tenemos digamos los gastos que no tenemos muchos gastos en transporte, hay otros una serie de bienes y servicios que suelen ser más baratos que en las grandes ciudades. Nosotros no tenemos grandes ciudades, pero sin embargo ha sido el incremento bastante importante. Uno de los valores que se ha movido muchísimo a nivel nacional también, pero en la provincia se nota bastante, es el tema de los precios de los alquileres. Están empezando a escasear los departamentos, las casas también, y los precios se han ido por las nubes. Con este tema de la actualización, los que son inquilinos se están viendo bastante complicados, porque cada vez el alquiler insume un porcentaje más alto de sus ingresos y se están viendo complicados. Además tenemos una política habitacional que como que se ha frenado un poco. No hay grandes construcciones de barrios, entonces eso pone una presión en la oferta también, digamos. Si hubiera más ofertas de viviendas, los precios tienden a bajar. Como no hay oferta, tampoco hay construcción privada, ¿no? Porque tampoco se ven muchos edificios que se estén construyendo de forma privada, o algunos que están demorados por mucho tiempo, por muchos meses. Entonces este exceso de demanda o una carencia de oferta de bienes inmuebles está haciendo subir el precio fuertemente en nuestra provincia, sumado al tema de la inflación, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo entendido que, viste que cuando vos se pasa, cada año se tiene que actualizar el alquiler, que va un 50% del IPC, es decir, inflación, y un 50% del promedio de salarios. Eso se está cumpliendo, es un índice que se publica, las inmobiliarias lo toman, lo aplican y le comunican al inquilino el nuevo valor para el próximo año. El problema se está dando cuando finalizan esos contratos y hay que renovarlos. Ahí cada uno puede establecer el precio que quiera, y es en ese momento cuando los propietarios están poniendo un valor por encima de ese porcentaje que se publica o que tienen en cuenta las inmobiliarias, y allí es cuando los inquilinos cuando tienen que renovar contrato, ahí se las ven complicadas, porque les sube muchísimo, más del 100%, se va más del doble el tema de los alquileres. Situación complicada, ¿no? Y teniendo en consideración esta lectura que podemos hacer por los índices de inflación, bueno, seguramente en los próximos días, como bien decías, vamos a tener el valor de la canasta básica, los índices de indigencia, de pobreza, pero ¿cuál es la expectativa que podemos ya tener hacia fin de año, en lo que queda ya del año,
a partir de estos índices inflacionarios tan elevados, ¿no? ¿Qué es lo que se espera que se venga o qué asoma en cuanto se refiere a la economía, si es que se puede vislumbrar? Bien, como vos decís, se esperaba un incremento de los precios para el mes de agosto por el tema de las PASO. Se sabía que iba a ser superior al 10%, pero fue del 12,4%, bastante más elevado de lo que pronosticaban todas las consultoras. En San Luis es alarmante porque llegó casi al 15%. Y lo que se espera para los próximos meses es lo que se denomina una inercia inflacionaria. Es decir, que se espera que baje, pero siga siendo superior al 10% la inflación para los próximos meses. Estaríamos terminando el año, algunos dicen, con una inflación superior al 160%. Y recordemos que tenemos un acumulado en lo que va del mes de agosto, un acumulado a nivel país del 80,2%, ¿sí? Desde enero hasta agosto se ha acumulado un 80,2%, en San Luis se ha acumulado un 78,2%. Sabemos que los últimos meses del año también son con índices de inflación bastante elevados por el tema que viene el aguinaldo, vienen las fiestas, vienen las vacaciones y como que se recalienta la economía en el último mes del año. Hay mucha mayor actividad económica, hay muchas más compras y ventas y eso hace que suban los precios también. Y al haber más disponibilidad de dinero por los aguinaldos, también suben los precios. Entonces, más o menos esa es la tendencia. Veremos lo que dice el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que lo da a conocer los primeros días ya del mes que viene, pero aproximadamente tenemos que estar pensando en una inflación superior al 150%, eso ya es de cajón, de seguro. Hay que ver cómo la familia, qué estrategias las familias podemos establecer para tratar de cubrirnos de esto, que, digamos, los argentinos ya somos especialistas, no hace falta que venga alguien de las ciencias económicas a explicarle a la gente cómo hacer para tratar de cubrirse con la inflación, pero abrir el ojo, estar atento, aprovechar los descuentos, aprovechar las compras con tarjeta de crédito en cuotas que no te carguen tanto interés, aprovechar los créditos que están ofreciendo con tasa subsidiada. Digamos, tenemos que destinar un montón de energías para tratar de sobrevivir financieramente en nuestro país. Eso es lamentable. Deberíamos preocuparnos por otras cosas, deberíamos preocuparnos por nuestro trabajo, deberíamos preocuparnos por nuestra salud, por nuestra familia, por el progreso, por el crecimiento, y estamos preocupándonos por lo básico, cómo sobrevivir, ¿no? Eso se nota en la calle, se nota en el humor social. Y es por eso que quizás fueron los resultados de las elecciones como los tuvimos, ¿no? Pero bueno, hay que generar estrategias para tratar de hacer rendir lo mejor que se pueda nuestro dinero, tratar de, si queda algún excedente, tratar de invertirlo en alguna inversión que no pierda valor por la inflación. Hay mucho para pensar, hay mucho que analizar y no nos tenemos que dormir, ¿sí? Cocodrilo que se duerme se lo lleva la corriente. La verdad, ¿no? Bueno, todo representa un verdadero esfuerzo y bueno, y como bien decías, ¿no? Los argentinos somos estrategas ya prácticamente para manejar las finanzas personales. Mucho se habló también a raíz de eso de los índices del plazo fijo, que la teníamos en un 97% a lo que sería el interés anual y se fue a un 118%. ¿Es negocio o no es negocio? Esto de tratar de mantener el valor de nuestros ahorros en plazo fijo. Bueno, era negocio hasta el mes pasado, porque eso implicaba una tasa de interés mensual aproximadamente del 9%, cuando en mayo tuvimos el 7,8%, junio el 6%, julio el 6,3%, una tasa del 9% le ganabas a la inflación. Ahora con una tasa del 12,4% estás perdiendo. Y ya el Banco Central de la República Argentina ha anunciado que no va a subir las tasas de interés. Entonces el plazo fijo ha dejado de ser una opción rentable como para proteger
el poder adquisitivo del dinero. Si recordemos que tenemos el plazo fijo UVA que te paga la inflación más un punto más. Había dejado de ser atractivo el plazo fijo UVA porque el plazo fijo tradicional le ganaba una tasa del 9 contra una inflación del 6, le ganaba el plazo fijo tradicional a la inflación. En estos momentos se quedó retrasado el plazo fijo tradicional y habría que cambiar la cartera hacia el plazo fijo UVA. Si tenés un plazo fijo tradicional y se te vence, lo renovás por un plazo fijo UVA que le va a estar ganando al plazo fijo tradicional. Estrategias, como te digo, que para el común de la gente ni siquiera le debería importar. A nosotros nos debería importar otra cosa, ¿no? Pero, como te digo, no tiene que venir nadie de las ciencias económicas a explicar a la gente cómo manejar sus finanzas, porque con tantos vaivenes que tenemos, todos somos especialistas. Es más, hoy comentaba que tenía una colega que fue a un congreso internacional de contadores y dice que los argentinos somos los más capos de las ciencias económicas porque tenemos un manejo de el manejo de la contabilidad con inflación que otros países no tienen y que tuvieron inflación, por ejemplo, cuando fue el tema del COVID, países que normalmente tenían tasas de inflación del 2, del 3% anual, saltaron a tasas del 8, del 9% anual, que para ellos es impresionante. Estamos hablando, para nosotros es ciencia ficción, que ellos se asustan cuando tienen inflación del 8% anual y nosotros este mes tuvimos solo en el mes un 15% en la provincia, un 12% a nivel nacional. Entonces, como que estamos muy bien preparados los profesionales de ciencias económicas para enfrentar esto. Es, digamos, una capacidad, una expertise que tenemos por los vaivenes de nuestra economía. Yo desearía no tenerla, desearía vivir más tranquilo y pensar en otras cuestiones y no en estas, ¿no? Pero es la que nos toca vivir. Esperemos un cambio a partir del año que viene. La veo complicada porque no veo buenos proyectos de programas económicos serios en ninguno de los candidatos, ni en los tres que tienen mayores chances, ni en los otros tampoco. Tendremos que esperar con ansias los debates preelectorales para ver cuáles son realmente las propuestas y cómo las defienden a las propuestas, porque muchas veces se expresan algunas propuestas en materia económica que después uno no sabe, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero para eso? ¿Sí? ¿Con qué vamos a financiar eso? Háblese de quita de impuestos, bajas de impuestos, háblese de quita hay, por ejemplo, el oficialismo dice que no va a seguir con la política social y es un porcentaje importante del presupuesto de la nación. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Hay otros candidatos que dicen que van a eliminar el Banco Central, que tenemos que tener dolarización. No sé de dónde vamos a sacar los dólares para dolarizar la economía. Está muy revuelto el ambiente. Yo la verdad que todavía sigo dudando con respecto a cuál es la mejor opción. Realmente no hay, y eso que nos dedicamos a esto, y en materia económica no encuentro una propuesta seria de ninguno de los candidatos. Entonces estaremos esperando a ver si afinan un poco la puntería y a ver qué ofrecen para el año que viene y los próximos 4 años. Vaya desafío, ¿no? Para esos candidatos o futuros dirigentes y también para nosotros, ¿no? El pueblo argentino, un gran desafío. Bueno, creo que se ha entendido a la perfección, nos queda esta reflexión y por supuesto la espera de que sucedan mejores cosas para nuestro país. No sé si te queda algo más para agregar en la parte final, algún mensajito o algo que quisieras agregar en la parte final. Nosotros simplemente agradecerte tu presencia aquí en nuestros estudios, invitarte nuevamente para seguir analizando estas cuestiones que tienen que ver con nuestra economía nacional, provincial y que nos hace muy bien sobre todo para reflexionar, de hecho también para tener una herramienta más al momento de decidir o tomar decisiones sobre nuestras finanzas personales, que eso nos viene muy bien, nos ayuda mucho, sobre todo en estos momentos. Sí, lamentablemente este segundo cuatrimestre estuvimos bastante complicados aquí con
con todo el tema de investigación, extensión, docencia, y no pudimos largar el taller de finanzas personales, que sí lo hemos hecho en otras oportunidades. No sé si ya nos da los tiempos para poder lanzarlo en el mes de octubre y noviembre, si en 2 meses alcanzaremos a dictarlo, y si no ya estaremos esperando a febrero o marzo para salir con este taller que es muy importante y que mucha gente lo toma y se interesa con una heterogeneidad digamos, de experiencia, de expertise, de background, bastante interesante. Tenemos amas de casa, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos albañiles, tenemos verduleros, tenemos estudiantes, un montón de gente de diferente trabajo, de diferente tipo de conocimiento, que se interesa para ver cómo hacer rendir mejor su dinero, cómo organizar mejor el dinero en su casa, ¿no? Las preinscripciones siguen abiertas en la página de Finanzas San Luis. Ahí, si uno entra desde la PC, es en el margen izquierdo. Si entra desde el celular, hay que irse hasta el último. Ahí está todos los datos sobre en qué consiste este curso de finanzas personales y familiares. Uno se puede ir preinscribiendo y la próxima edición, cuando se lance, les estaremos escribiendo un correo electrónico para invitarlos formalmente. Pero lamentablemente no pudimos hacerlo en este cuatrimestre, que realmente haría muchísima falta con estos datos que estamos viendo de inflación a nivel nacional, provincial, y bueno, el salario que no alcanza y la gente que se preocupa. Con información se toman mejores decisiones, y eso es lo que proponemos desde Finanzas San Luis. Por eso, una de las razones por la que existimos, por la que existe Finanzas San Luis, que está conformada por docentes y estudiantes también, y graduados de nuestra facultad, es tratar de llevar la información a toda la comunidad de una manera lo más fácil posible de entender, para que cuando puedan o cuando tengan que tomar decisiones, lo puedan hacer mejor informados. Excelente. Hasta aquí con nosotros Marcos Lucero, y por supuesto todo lo que hay que saber en esta jornada, en un día como hoy, sobre todo haciendo esta lectura de los índices inflacionarios y todo lo que tiene que ver con nuestra economía.